Aprendamos a romper los juicios con los que nos educaron, abolir el concepto de género al que nos relegaron y saber usar nuestro cuerpo y el inmenso activo que son nuestras emociones para que el impacto de nuestra palabra sea contundente. Y entonces sí, activarnos para transformarlo todo. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Seudónimas, la nueva sección de Voces Francas donde resaltamos las voces que a través de la literatura y el arte están transformando el mundo. Aquí encontrarás historias, entrevistas y recomendaciones de artistas, escritoras y músicas que a través del arte encuentran un espacio para hablar sobre la resistencia, la memoria y el encuentro. Hoy nos encontramos en la librería Wolf con una invitada muy especial. Ella es Susana Reina, quien nos va a presentar su libro Atrevidas, Manual para el Activismo Feminista. Así es. Susana, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Gracias, Laura, muy bien. Contenta de estar acá en Bogotá y en esta librería que es particularmente hermosa y bueno, con ustedes de Voces Francas. Susana, quisiera empezar a que me cuentes un poquito de ti. ¿Cómo empezaste en el activismo feminista? Sé que fundaste Feminismo Inc. Así que quisiera que me cuentes un poco de ti, dónde naciste y cómo fue este proceso para llegar a fundar esta organización también. Bueno, yo siempre digo que yo llegué tarde, llegué vieja, más o menos después de 50 años. Pero por ahí dicen que nunca es tarde cuando uno se descubre y se vuelca al trabajo por las demás mujeres. Yo nací en un hogar clase media, súper conservador, me casé de velo y corona, bauticé a mis hijos, hablaba mal de las mujeres que se portaban mal y siempre pensé que bueno, que la vida era eso, ¿no? Portarse derechita y hacer lo que Dios manda y ese tipo de cosas, pero luego empecé a trabajar, yo siempre trabajé en ONGs, primero con farmacodependientes, después con políticos, en labores de gobierno y por último entré en la empresa privada. Y parece mentira, pero ahí fue cuando empecé a notar la discriminación, ¿sabes? Como demasiado evidente. Y pensé que era un tema de esa empresa, pero luego empecé a buscar información y a leer, como estaba en el área de recursos humanos, pues me interesaba un poco ver ese tema de las brechas de género. Y casi que de forma autodidacta empecé a enterarme de un montón de cosas que me hubiera encantado conocer cuando era más o menos de la edad de ustedes. Me hubiera ahorrado un montón de sinsabores y de sensaciones de que yo como que estaba un poco medio, ¿sabes?, trastornada por pensar ciertas cosas o por atreverme a hacer otras o a pensar en atreverme y no tener el valor de hacerlo, ¿no? Pero luego entonces, bueno, leyendo y contactando con otras organizaciones feministas en Caracas, yo soy de Venezuela, pues empecé a descubrir todo un mundo y aproveché mi espacio y mi posición dentro de esta organización para empezar a trabajar por las mujeres de mi empresa. Pero me fue tan y tan bien que luego entonces muchas de ellas empezaron a decirme y otras que se enteraban que si yo no tenía esos talleres de empoderamiento para otras mujeres que no fueran de la organización, y es cuando fundo Feminismo Inc. Un poco siempre el INC de Incorporated, así como el feminismo incorporado en las organizaciones capitalistas patriarcales, cuando empezamos a ver el apoyo y empezamos a cambiar cifras de mujeres que llegaban a posiciones de alto nivel y además podíamos hablar de eso abiertamente, pues yo empecé a sentir que eso tenía sentido. Y entonces el Inc. Corporated yo lo transformé en Inc. como dar, ¿sabes? Es como un feminismo que más bien denuncie y haga conciencia acerca de las enormes desigualdades que mujeres como yo y hombres más o menos de mi círculo pues no veíamos, simplemente. Porque yo pensaba que el mundo era así y ya pues. Pero tú, ¿cómo definirías entonces el ser atrevidas dentro del feminismo? ¿Qué entiendes tú por eso? Sí, es una propuesta que busca hacer que las mujeres se den cuenta de la estructura, del sistema, de las cadenas, ¿sabes? Como empezar a notar lo que no está bien, que no tiene que ver con ellas solamente, tiene que ver con otros factores que están en otro ámbito y con el que nos hemos educado y nos han criado y que además nos educan para que no lo digamos ni nos demos cuenta, ¿sabes? Con la venda en los ojos. Entonces, el atreverse es como a decir, eso a mí también me pasó, eso yo no lo entendía así, es poder hablar. Ya hablar es tremendo atrevimiento para muchas mujeres que de pronto no han tenido el espacio y han tenido los incentivos, más bien han tenido castigos cuando lo han hecho. Y es empezar a darte cuenta de que no hay nada malo en ti, es una invitación, primero a mirar la desigualdad y la discriminación y segundo a señalar dónde están esas causas y entender el proceso y tercero
activarse para trabajarlo. Claro, identificando resistencias, que las va a haber, que las hay, tiene un costo enorme. Quienes nos metemos en el activismo feminista, empezamos a recibir, tú lo debes saber, críticas por todos lados y las contradicciones internas ni se diga, todavía uno vive batallando con eso. Pero hay como una reacción muy dura, muchas veces, a veces de frente, que son las mejores, otras son anónimas, pero que tenemos que estar como fortalecidas con argumentos y con la fuerza. Yo trabajo básicamente en 3 ámbitos: cuerpo, emoción y lenguaje. O sea, con la fuerza de esa capacidad que tienes para conversar, para argumentar, para persistir en tu idea y en lo que tú deseas para tu vida y para la vida de tus hermanas. A mí me llamó mucho la atención que cuando leía un poco de la información que tú me enviabas, decía algo que para la transformación social hay que primero pasar por una transformación personal. Creo que eso está muy en la línea de lo que hablamos también desde el feminismo, como lo personal es lo político, ¿no? Y creo que tu historia también es parte de eso. Viste que personalmente había que hacer un cambio para poder hacer un cambio social, pero en los talleres que tú haces con las mujeres y puedes ver que sí empiezan con ese cambio personal, ellas cuestionándonos quizás actitudes o formas que decimos, bueno, aquí está algo mal, y cómo crees que ha impactado incluso dentro de sus colectividades familiares o sociales, que a veces no se requiere como un gran movimiento también para hacer los cambios. Sí, el inicio de la toma de conciencia es pronto, es muy temprano. A mí me asombraba cómo a la segunda o tercera sesión que teníamos ya empezaban a traer evidencias y asombro. A mí me encanta la cara del asombro, ¿no? Del descubrimiento, de la sorpresa, del no puedo creerlo. Por ejemplo, cuando escuchas una canción y tú dices, yo cantaba esto, ¿sabes? Y mira, esto es una apología a la violencia, y por qué es violencia, y todos los micromachismos y toda la cultura de la violencia que nos rodea y que nos arropa todos los días. Empecé mucho a escribir sobre el tema, en donde me dan espacio yo lo hablo, y tratando de hacerlo digerible, ¿sabes? Porque hay mucha literatura, gracias a Dios por las teóricas feministas que nos han abierto los ojos y nos han puesto un lenguaje con el que podemos entender todo lo que nos pasa, pero a veces es complicado porque viene del mundo académico, ¿no? Entonces tienes que leer 3 veces a veces un párrafo por lograr entender, y ya el tema tiene rechazo, imagínate tú ponérselo difícil. Entonces la idea de hacerlo mucho más digerible, mucho más amarrado a la cotidianidad, a eso que te pasa a ti también me pasa a mí, y entonces que ese momento de asombro venga más rápido, ¿no? Así que yo creo que es un trabajo multicausal, sistémico. No importa por dónde uno empiece, fue mi conclusión. Bueno, por aquí es donde yo puedo, por ahí le vamos a dar. Y mientras tanto, pues hablar de esto y ponerlo en la agenda pública, en la conversación del día a día. Y invitarlas a ellas a no te quedes callada, dilo, no hay cosa pequeña acá, no hay tema menor en esto del feminismo. Todo lo que nos pasa es síntoma de un sistema mucho más grande. ¿Y qué van a encontrar en tu libro? O sea, quienes lo lean, creo, ya viste una parte de que van a encontrar muchas teorías de manera más sencillas de entender, pero ¿qué más van a entender en este manual? Sí, es un manual porque la idea es que, bueno, a atreverse se aprende atreviéndose, ¿no? O sea, es una invitación a hacer cosas, ¿no? A probarte. Y que está dividido en esos 3 ámbitos: atreverte con el cuerpo, atreverte con el lenguaje, atreverte con la emoción. Son 25 lecciones, pero tienes ejercicios prácticos. Se descarga un cuaderno de actividades del libro con un código QR. Entonces me gustaría también entender un poco, hablando también desde esto, desde lo personal, tu experiencia como escritora, pero entiendo también que migrante, ¿no? Porque vives en un país que no es el tuyo y que entiendo eso implica un montón de procesos de salir de tu territorio, empezar otra vez, porque entiendo que me dices que empezaste muy tarde para ti, aunque creo que nunca es tarde, pero empezar tarde, empezar en el mundo del feminismo, pero empezar en el mundo de la escritura. Sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti como mujer, estando en otro país? ¿Qué barreras te encontraste? Sí, bueno, yo descubrí en la escritura ¿sabes? Una especie de flow como sabrosísimo. Empecé porque una amiga que es dueña de un medio que se llama Efecto Cocuyo, un medio digital venezolano, me dijo, te doy una columna en mi periódico para que me escribas semanalmente algo sobre feminismo. Ellas tienen un compromiso de transversalización de género en todas las cosas que hacen. Y ella estuvo en mis talleres.
Entonces me dio de regalo ese espacio. Yo, ¡ah! Obvio. Entonces empecé, pero juro lo que fueron 7 años, todas las semanas, sin faltar una semana, yo escribía. Y ella me decía, eso es un músculo. Tú empiezas. Yo me tardaba unas 3 horas en el primero que escribo, que digo. Y luego tú empiezas a notar que los dedos hasta van solos. Mi esposo me ayudó muchísimo, era ¿sabes? Mi corrector de estilo. Y además fue buenísimo porque eran unas conversaciones y empezaba a dar cuenta de que dijiste esto en este artículo y ahora te contradices en aquel. No puedes decir esto si estás diciendo aquello. Eso de la coherencia y las contradicciones internas que se van así como rompiendo y es doloroso, ¿no? El proceso. Entonces me gustaría para cerrar que pudiéramos hacer una invitación en el sentido de esta idea de atreverse en una coyuntura mundial y de Latinoamérica en especial, en donde vemos discursos que toman mucha fuerza de nuevo y que esos discursos repercuten en violencias que ya estamos viendo en países, Colombia es uno, México, Venezuela, bueno, podríamos enumerar cada uno de los países donde las cifras de violencias basadas en género siempre van en aumento y tienen una relación muy clara con los discursos que vamos viendo en lo cotidiano. Me gustaría que hicieras una invitación para las personas en general, para las mujeres, para todo el mundo que pueda entender por qué es necesario atreverse también para cambiar esos discursos y que podamos en algún momento erradicar la violencia en las mujeres. Bueno, creo que ese es el momento de atreverse con más fuerza que nunca. No solamente porque han llegado al poder personajes populistas de extrema derecha que están queriendo revertir absolutamente todas las conquistas logradas, sino también porque, bueno, según los últimos estudios de toda la presencia de la machósfera y de los hombres que sienten que el feminismo ha llegado demasiado lejos y que han perdido privilegios y que están como deseando unirse a la mujer de antes, ¿ok? Y la vuelta de esos valores conservadores, tradicionales, que además con algunas influencers que no tienen formación feminista ni perspectiva feminista, pues repiten un poco esto de las trad wives y ¿sabes? La vuelta otra vez a tener hijos y además gobiernos estimulando la natalidad para resolver sus problemas de baja demográfica y otra vez la iglesia, sobre todo la iglesia evangélica, con todos estos mensajes culpabilizantes. Es decir, tenemos en este momento como, quizás por la aceleración de las redes, uno se va enterando de muchas cosas al mismo tiempo, pero hay muchos frentes, ¿sabes? Muchos flancos allí descubiertos. Entonces, solidaridad feminista más que nunca y unirse como sea. O sea, ahorita el concepto de sororidad como estrategia política tiene mucho sentido y ojalá lo entendamos y lo pongamos en acción y en práctica. En mi libro, por cierto, le dedico un capítulo a eso. Y 2, fuerza para resistir, ¿sabes? Para tener como argumentos a la mano. En estos días escribí un artículo que se llama Repensar el feminismo, ¿no? Quizás es momento de hacer reflexión y tener un encuentro entre nosotras y saber por dónde reorientar el mensaje. Yo tengo mucha fe en las organizaciones jóvenes, emergentes, de muchachas como ustedes, jóvenes, porque tienen una forma, un lenguaje mucho más creativo, más visual. No podemos dar un solo espacio. Uno nunca sabe. De pronto te encuentras con alguien que te dice, te leí, qué bueno, déjame ver cómo puedo hacer esto. Entonces creo que solidaridad, reflexión feminista, encuentro de organizaciones cada vez más, pero que ninguna sienta que esta batalla está perdida. Tenemos que desmitificar la narrativa antifeminista, esa que dice que ya el feminismo se acabó, que ya eso era moda vieja y pasada. Yo creo que no podemos hacer el juego a ese mensaje que nos envían justamente para que nos desmoralicemos y pensemos que ya todo está dicho y hecho y que ahora lo que queda es aguantar, ¿no? Entonces, esa es la tarea. Súper. Gracias, Susana, por estar aquí en este espacio. Invitadísimas todas, todos y todes a conocer Feminismo Inc., donde pueden seguirles para conocer su trabajo y también estar pendientes a nuestras redes sociales, donde estaremos estrenando nuevos lanzamientos sobre esta sección.